Administrativando Abogados. Estudios de detalle. Los estudios de detalle son instrumentos que complementan las determinaciones del planeamiento general o de desarrollo relativas a alineaciones y rasantes u ordenación de volúmenes y, en caso de que así esté previsto en la legislación autonómica, localización o creación de suelo dotacional y determinación de condiciones estéticas o morfológicas edificatorias y otras determinaciones de ordenación detallada. Los estudios de detalle vienen siendo calificados jurídicamente como instrumentos de planeamiento, como así ha precisado la jurisprudencia tradicionalmente, y en tanto que participan de tal carácter, son planes urbanísticos y, por tanto, disposiciones de carácter general, esto es, normas de carácter reglamentario y no meros actos administrativos, aunque ocupen el último lugar en el planeamiento de conformidad con el principio de jerarquía normativa. En atención a este principio de jerarquía normativa, el estudio de detalle ha sido definido como el escalón más bajo en el planeamiento, que se encuentra a medio camino entre el diseño urbanístico y el diseño edificatorio. No afecta a aspectos sustanciales de planificación urbanística, tales como la clasificación ni calificación. No puede transformar urbanísticamente suelo, reclasificar, y tradicionalmente se ha mantenido, con arreglo a la legislación estatal y la jurisprudencia, que tampoco puede cambiar la calificación de un espacio o terreno, aunque sí puede jugar un papel importante en la localización y creación de suelo dotacional, como ocurre en el derecho urbanístico de alguna comunidad autónoma. Aborda cuestiones directamente relacionadas con el diseño constructivo de una edificación sobre un solar, terreno apto para la edificación. Pese al carácter limitativo de su objeto y las restricciones operadas por la jurisprudencia para evitar disfuncionalidades o suplantar determinaciones que debieran corresponder a otras figuras de planeamiento jerárquicamente superiores, el estudio de detalle puede tener una cierta utilidad práctica en la utilización de los diferentes tipos de ordenación y en el desarrollo de unidades de ejecución sencillas, adoptando en estos casos determinaciones muy concretas respecto a las tipologías edificatorias propuestas, como así ha señalado la doctrina. Con carácter general, los estudios de detalle precisan de la habilitación del planeamiento jerárquicamente superior y solo son posibles para suelo urbanizado. ¿Cuál es el objeto y las funciones establecidas por la legislación estatal respecto a los estudios de detalle? Pues bien, en primer lugar, establecer o reajustar las alineaciones y rasantes existentes sin poder reducir la anchura de los viales ni de las zonas. En segundo lugar, reajustar la ordenación de los volúmenes previamente establecida. En ningún caso la ordenación resultante del estudio de detalle podrá suponer aumento de la ocupación del suelo, de las alturas máximas permitidas o de los volúmenes edificados, ni un incremento de edificabilidad ni modificación de usos. En tercer lugar, completar la red de comunicaciones definida con las vías interiores que sean precisas para proporcionar acceso a todos los edificios. Los estudios de detalle pueden crear nuevos viales de carácter secundario que precisen la remodelación tipológica o morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por el planeamiento. Sin embargo, la jurisprudencia se ha mostrado muy reticente a la creación de nuevos viales. Para evitar esta divergencia interpretativa en algunas comunidades autónomas, se ha previsto expresamente que a través de los estudios de detalle se pueden crear nuevos viales, pero no reducirlos ni suprimirlos, al igual que ocurre con la previsión de creación de suelo dotacional en general, sin que pueda reducirse, suprimirse o desplazarse a otra manzana o ámbito de actuación. Con carácter general, la jurisprudencia se ha mostrado muy restrictiva sobre las finalidades y funciones de los estudios de detalle para evitar la invasión que puede producirse a través de esta figura de planeamiento en el ámbito funcional propio del planeamiento general y de desarrollo. Por último, la normativa autonómica amplía el ámbito de los estudios de detalle, permitiéndoles, por ejemplo, llegar hasta la localización y creación de suelo dotacional público. Eso sí, las dotaciones no las crea o prevé el estudio de detalle, sino el planeamiento jerárquicamente superior. Lo que hace el estudio de detalle es localizar las dotaciones ya previstas en el planeamiento. Ello conlleva ciertos riesgos de la mano de eventuales desplazamientos de dotaciones, espacios libres, equipamientos comunitarios, sistemas de comunicaciones, viales, etc. El Consejo Consultivo de Andalucía exige que se dé cumplimiento a la funcionalidad del suelo dotacional público. Si con la localización o desplazamiento se perjudica la función para la que está prevista la dotación, el estudio de detalle incurre en infracción del ordenamiento jurídico. En relación con el suelo dotacional,
Otras comunidades autónomas han llegado más lejos, permitiendo la creación de suelo dotacional público en general, sin venir limitado a dotaciones de viales. ¿Cuáles son los límites de los estudios de detalle? Pues bien, la legislación y jurisprudencia han dedicado más atención a los límites de tal figura de planeamiento que a la precisa determinación de los fines y funciones que pueden prestar. Las limitaciones de los estudios de detalle se contemplaron inicialmente en el artículo 65 del Reglamento Estatal de Planeamiento Urbanístico, de vigencia supletoria, y han sido precisados y en algunos casos ampliados por el derecho urbanístico de las comunidades autónomas. En primer lugar, ocupan el último lugar en la cadena de planeamiento, por lo que no pueden contravenir ni modificar las determinaciones del planeamiento ni la ordenación. En segundo lugar, no pueden alterar el destino del suelo. Alguna legislación autonómica así lo ha precisado. En tercer lugar, no pueden incrementar el aprovechamiento urbanístico. Así lo expresa también el artículo 92 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, por ejemplo. En cuarto lugar, no pueden aumentar las alturas máximas fijadas en el plan de superior jerarquía que desarrollan. La reordenación de volúmenes no puede conllevar aumento de alturas, que deberán venir determinadas en el planeamiento superior que el estudio de detalle desarrolla o precisa. En quinto lugar, no pueden suprimir o reducir el suelo dotacional público o afectar negativamente a su funcionalidad por disposición inadecuada de su superficie, así bien exigido en el artículo 15.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, ahora ya prevista por la lista. En alguna comunidad autónoma se exige además, como es el caso de Valencia, que el ámbito de actuación de un estudio de detalle debe comprender como mínimo manzanas o unidades urbanas equivalentes completas. Y por último, no pueden causar perjuicio a los colindantes. Esta exigencia ya venía contemplada en el texto refundido de la Ley del Suelo Estatal de 1976 y ha sido recogido por la práctica totalidad de la legislación autonómica comparada. ¿Qué documentación es necesaria para la realización de un estudio de detalle? Pues bien, ha de ser la adecuada a su finalidad y por lo menos una memoria justificativa de las adaptaciones que establece. Los estudios necesarios para demostrar que no se produce aumento de volumen ni de otras magnitudes, así como los planos representativos de la situación preexistente y de la establecida por el estudio de detalle. ¿Cuál es el órgano competente para la aprobación de un estudio de detalle? Su formulación puede venir determinada por el ayuntamiento o por iniciativa particular. Con arreglo a la legislación básica estatal, en los municipios de régimen común, el órgano competente para su aprobación inicial es el alcalde y para la aprobación definitiva, el pleno. En ningún caso esta atribución para la aprobación inicial y definitiva es delegable. Y en los municipios de gran población, la aprobación inicial de los estudios de detalle es atribución de la Junta de Gobierno local y la definitiva del pleno. Por último, haciendo un pequeño resumen, hay que recordar que los estudios de detalle son instrumentos de planeamiento que no obstante precisan de la habilitación del planeamiento jerárquicamente superior y solo son posibles para suelo urbanizado. La normativa autonómica amplía el ámbito de los estudios de detalle, permitiéndoles llegar hasta la localización y creación de suelo dotacional público. Y por último, las limitaciones de los estudios de detalle se contemplaron inicialmente en el artículo 65 del Reglamento Estatal de Planeamiento Urbanístico y han sido ampliados por el derecho urbanístico de las comunidades autónomas.